Muchas gracias, señor presidente. Esta proposición de ley del Partido Socialista, sabrán ustedes por qué no es un proyecto de ley, trata de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y hay que decirlo sin rodeos, no estamos ante una cuestión retórica, sino ante una necesidad social. Esta norma se presenta con apariencia de bondad, pero en realidad es un ejemplo de lo que tantas veces ocurre, especialmente con la izquierda. Bajo el pretexto de hacer el bien, se promueven medidas que generan el efecto contrario. En primer lugar, no basta con sancionar, y mucho menos con sancionar más. La propuesta del Partido Socialista refuerza la vía de las sanciones, endurece el papel de la Inspección de Trabajo y convierte a las empresas en sospechosas por defecto. Pero la realidad es muy distinta. De cada 100 inspecciones, según datos oficiales, solo 6 terminan en sanción. La inmensa mayoría de las empresas cumplen. El problema no es la falta de sanciones, sino la falta de estímulos y apoyos reales. Pensemos, por ejemplo, en la llamada brecha material. La llamada brecha maternal, todos sabemos que muchas mujeres embarazadas ocultan su estado en una entrevista de trabajo por miedo a no ser contratadas. ¿Eso se arregla con sanciones? No. Se arregla facilitando que la sustitución sea sencilla y asumible y que esa madre tenga asegurado su regreso y que contratarla sea una decisión natural, un incentivo, no un riesgo. Con la discapacidad ocurre lo mismo. Castigar más no integra más. Lo que integra es incentivar a la empresa y acompañar al trabajador, de modo que esa contratación sea viable, sea estable y sea digna. En segundo lugar, la integración debe ser real, no un porcentaje vacío. En este caso, el 2% de reserva. ¿Por qué no el 3 o el 4 o el 5 o el 1? ¿Por qué? Lo que reclaman las asociaciones, empresas y lo que exige el sentido común es que el sistema no pueda reducirse a cumplir un número en la plantilla sin más. Porque eso, en demasiadas ocasiones, se convierte en un juego perverso. Contratar a una persona con discapacidad que apenas encaja en el puesto, mantenerla solo para cumplir el expediente, que en muchos casos queda relegada a un papel meramente decorativo o incluso sea sustituida en cuanto surgen dificultades, eso no integra, solo genera frustración y desconfianza. La verdadera inclusión exige otra cosa: un diagnóstico adecuado del puesto de trabajo, una evaluación de capacidades, un plan de acompañamiento, formación y un seguimiento real. Son muchas las empresas que trabajan con personas con discapacidad y que triunfan con ese trabajo. El objetivo no puede ser un porcentaje mecánico o a ciegas, sino la transición al empleo ordinario, se ha dicho. Que deje de ser algo excepcional y se convierta en algo normalizado. También se ha dicho que la persona con discapacidad no sea vista como una cuota que cumplir, como una carga, sino como un trabajador integrado en igualdad de condiciones. Y para eso hacen falta incentivos, formación, apoyos adaptados a cada empresa y proporcionalidad. No se puede exigir lo mismo a una pyme de 50 empleados que a una multinacional con miles de recursos. En tercer lugar, está el uso irresponsable de los recursos públicos. El Gobierno dice que faltan medios. No es cierto. Con este Gobierno hemos visto el récord de recaudación de la historia. El problema no es la falta de recursos, sino el despilfarro sistemático. El dinero de todos los españoles, incluidos los fondos europeos, se desvía a propaganda, a duplicidades administrativas, a chiringuitos ideológicos y, sobre todo, al mantenimiento de la inmigración ilegal. Mientras tanto, lo que sí cambia vidas, lo que interesa a los españoles, por ejemplo, como apoyar la verdadera integración laboral de las personas con discapacidad, quedan estas cosas en segundo plano. Esa es la verdadera inmoralidad del sistema. La misión de la empresa, de las empresas, es generar riqueza, no convertirse en una ONG. Pero cuando se le obliga a cumplir con una función social, el Estado tiene el deber de facilitar esa tarea, de acompañar y no perseguir.
Nuestra propuesta es clara: pasar del castigo al estímulo, sustituir la amenaza por el acompañamiento, que la Inspección de Trabajo no sea solo una máquina de sancionar, sino también y sobre todo de orientar, que se premie al que cumple, no se machaque al que falla, y sobre todo centrar los recursos en lo que funciona. Diagnóstico de puesto y ajustes de capacidades, seguimiento laboral y tutorización, proporcionalidad en las exigencias según el tamaño de la empresa, facilitar la transición del empleo protegido al empleo ordinario. Ese es el camino que da resultados. Lo demás es propaganda bajo el disfraz del bien común. Imponen sanciones, controles y burocracia. Aparentan sensibilidad, pero imponen castigo. Hablan de inclusión, pero promueven persecución. Es la receta de siempre. Leyes aparentemente buenas y bonitas, sin gestión eficaz. No hablamos de cifras sin alma, también se ha dicho. Hablamos de compatriotas, de vecinos, de familias. Personas con discapacidades muy distintas, unas más visibles, otras menos. Unas que requieren mayor adaptación, otras que solo necesitan acompañamiento discreto. Pero todas igualmente dignas, personas con otras capacidades que en muchos casos son más valiosas que las del común. El objetivo no puede ser tratarlas en masa y como tal, sino reconocerlas personalmente en aquello que las hace distintas e irrepetibles. La iniciativa del PSOE se queda en una mera reforma sancionadora. No fomenta ni apoya la verdadera incorporación de trabajadores con discapacidad en nuestras empresas. En definitiva, el PSOE vuelve a abrazar aquel espíritu galdosiano, el despotismo ilustrado es el peor de los despotismos, porque pretende imponerse con la máscara del bien. El despotismo burocrático que se viste de bondad, lo que en realidad es imposición, ya no engaña a nadie. Todos los grupos han dicho lo mismo, todos, pero son comparsas del déspota sin más. Los españoles están cansados de esta farsa y lo saben todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.